Una vez, estaba cuidando a mi sobrina en la casa de mi hermano. Tenían una cámara para bebés, y podía vigilarla en la pequeña pantalla que venía con ella. Estaba estudiando, ya entrada la noche, cuando comencé a cabecear de sueño. En ese momento, un susurro me despertó de golpe. Provenía del monitor. Al principio, pensé que sería interferencia o alguna transmisión lejana, pero al levantar la vista hacia la pantalla, vi algo que me heló la sangre. Había una sombra oscura, al pie de la cuna. Nunca en mi vida había sentido tanto terror. La figura, apenas distinguible en la penumbra, estaba allí, quieta, observando, algo que no había estado antes. Una presencia intrusa, opresiva. Mi mente luchaba por encontrar una explicación, pero el miedo me impulsó a actuar. Corrí a la habitación de mi sobrina y revisé cada rincón, pero no vi nada. El aire estaba denso, como si el mismo espacio retuviera una huella de lo que había ocurrido. La saqué de allí lo más rápido que pude. Cuando volví a mirar la pantalla, la sombra había desaparecido por completo. Le conté a mi hermano lo sucedido. Su reacción me dejó aún más perturbado. Me apartó del grupo, me pidió que no le mencionara nada a su esposa, por miedo a que se asustara demasiado. Luego, en voz baja, me confesó. Él ya había visto lo mismo varias veces. Los susurros. La sombra. Ese mismo terror que ahora se aferraba a mí. Vivieron en esa casa unos 4 años más. Lo más perturbador ocurrió cuando mi sobrina comenzó a hablar. Decía algo que nos inquietaba a todos, mi amigo especial. Según ella, había alguien más en esa casa. Hasta el día de hoy, esa frase me sigue estremeciendo. Cuando finalmente se mudaron, mi hermano me contó que mi sobrina estaba inconsolable. Extrañaba a su amigo. Su madre, intentando calmarla, le decía que podía llevarlo con ellos, pero la pequeña solo respondía con una frialdad escalofriante: él no puede salir de la casa. Jamás le hemos contado sobre esa sombra, y hasta donde sabemos, ella nunca la vio. Me mudé a mi primera casa propia durante el invierno. Habíamos tenido a nuestra segunda hija apenas una semana antes de firmar los papeles. Estábamos emocionados por todo lo que venía: remodelar la casa, pintarla, renovarla, hacerla nuestra. Lo primero que hicimos fue instalar un monitor para bebés, ya que su cuarto estaba al otro lado de la casa. Al principio, todo parecía normal. Pero pronto notamos algo extraño. Nuestra bebé no parecía estar cómoda en su habitación. Durante el día, se quedaba mirando fijamente las paredes, como si el color pálido le disgustara. Decidimos pintar las paredes de un tono naranja más cálido y adoptamos un gato. Eso fue cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. El gato y la bebé parecían estar mejor con la habitación durante el día, lo cual fue un alivio. Pero por la noche, el ambiente cambiaba. El gato se quedaba mirando hacia la esquina sureste de la habitación, sus ojos fijos en un punto que no podíamos ver. Con el paso de los días, su comportamiento se volvió más agresivo, arqueando la espalda y siseando como si algo invisible lo amenazara. Una noche, escuchamos susurros débiles a través del monitor. No era la primera vez que ocurría, pero nunca habían sido tan nítidos. Apenas distinguibles, pero ahí estaban. Soy un hombre lógico, así que intenté encontrar una explicación. En esa esquina había un viejo tocador que habíamos rescatado de un hotel militar antiguo. Quizá el gato captaba algún olor extraño. También había un espacio de arrastre en esa zona, donde pasaban cables. Algo debió estar interfiriendo con el monitor, pensé. Me arrastré bajo la casa y retiré metros y metros de cables viejos. Recableé toda esa sección para evitar cualquier interferencia. Movimos el tocador. Pero los susurros no se detuvieron. Al contrario, se volvieron más frecuentes.
El gato se negaba a entrar en la habitación durante el día, pero por la noche se colocaba en la cuna, vigilando, su mirada fija en esa maldita esquina. Cada tanto, gruñía o siseaba, como si algo intentara acercarse. Instalamos un sistema de alarma cuando las cosas se volvieron más inquietantes. De vez en cuando, la alarma nos alertaba de que la ventana de la habitación estaba abierta, pero al revisar, la encontrábamos cerrada. La tensión crecía cada día más. Decidimos que nuestra hija durmiera con nosotros, pero por alguna extraña razón, dejamos el monitor encendido. El cuarto seguía vacío, y los susurros continuaban, aunque la habitación no se usara. Sonaban tristes, como si algo invisible lamentara su soledad. Una noche, después de una semana agotadora, estaba viendo televisión cuando, de repente, una voz clara, serena y fría salió del monitor. «Está bien, me voy ahora». Y luego, el monitor se apagó. No hemos tenido problemas desde entonces. Era una noche tranquila en casa de una amiga mientras ella se ocupaba de acostar a su hijo pequeño. En la cuna tenía uno de esos modernos monitores de bebé con cámara integrada, además de un colchón con sensores que registraban cualquier movimiento o respiración irregular. Ella instalaba todo cuidadosamente al pie de la cuna, asegurándose de que el pequeño estuviera vigilado. Nos acomodamos en el sofá para ver una película. El receptor del monitor estaba sobre la mesa de centro frente a nosotras, la pantalla iluminando débilmente en la habitación a medida que la película avanzaba. De repente, el sonido suave del monitor estalló en estática y la pantalla parpadeó. Los sensores de sonido se habían activado. Miramos la pantalla, que se volvió completamente blanca, como si algo hubiera interferido con la señal. Mi amiga tomó el monitor, desconcertada, y trató de ajustar la imagen. Lo único que logró distinguir en la pantalla fue un rostro inquietante, difuso, pero claramente humano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia la habitación del niño. Abrimos la puerta de golpe, temiendo lo peor, pero allí estaba, profundamente dormido, su respiración lenta y rítmica. Miramos alrededor, revisamos cada rincón, pero no había nada fuera de lugar. Todo estaba en perfecto orden. Tratamos de calmar nuestros nervios y volvimos al sofá, convenciéndonos de que habría sido algún fallo técnico. 10 minutos después, la película avanzaba, pero el malestar persistía. Y entonces, ocurrió de nuevo. El sonido del monitor irrumpió otra vez, más fuerte, más insistente. Esta vez no esperé. Me levanté en silencio, el corazón latiéndome en los oídos, y caminé hacia la habitación del niño. Mi amiga se quedó en el sofá, observando la pantalla. Abrí la puerta lentamente, temerosa de lo que podría encontrar. Allí estaba él. De pie en su cuna, completamente quieto, pero no dormido. Su rostro estaba a centímetros del monitor, observándolo fijamente. Y estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, torcida, casi maliciosa. Reía suavemente para sí mismo, como si algo le divirtiera enormemente. En cuanto me vio, su risa cesó abruptamente, y de un salto, se echó hacia atrás, fingiendo estar dormido. Me quedé helada. El niño, que momentos antes parecía poseído por una fuerza extraña, ahora reposaba en la cuna, con la misma tranquilidad de antes, como si no hubiera pasado nada. Mi corazón latía tan fuerte que creí que él también lo oiría. Volví al salón, y le dije a mi amiga que su hijo estaba despierto, tratando de ocultar mi nerviosismo. Ella soltó una carcajada, restándole importancia. Siempre hace eso, dijo, entre risas, los niños pueden ser tan raros. Intenté reír con ella, pero no pude sacudirme la imagen de su sonrisa. Algo en su mirada no era normal. Unos días después, mi amiga me llamó. Sonaba más nerviosa de lo habitual. Me contó que lo mismo había ocurrido de nuevo,
El monitor se había vuelto a activar, el rostro en la pantalla, la risa extraña, pero esta vez su hijo no estaba en la habitación. Estaba sentado en el sofá, justo a su lado. Mi hija, que tiene casi 2 años, ya duerme sola en su propia habitación. Tenemos uno de esos monitores de vídeo para bebés que te permiten verla y escucharla en tiempo real. Puedes apagar la imagen y solo dejar el audio, pero esa noche, hace aproximadamente un mes, lo tenía todo encendido. Estaba en la cama, revisando Reddit o algo por el estilo, cuando escuché a mi hija balbuceando sola. Eran alrededor de la 1 o las 2 de la madrugada, una hora mucho más tarde de lo que debería estar despierta. Mi primera reacción fue pensar que algo andaba mal, tal vez estaba enferma, le estaba saliendo un diente, o simplemente se había desvelado. Encendí la pantalla del monitor y ahí la vi, de pie en su cuna, de espaldas a la cámara, mirando fijamente en diagonal hacia el rincón más oscuro de la habitación. La tenue luz del monitor apenas iluminaba su figura, pero distinguí que tenía las manos extendidas frente a ella, haciendo señas. Solo podía ver la mitad de su rostro, el resto se perdía en la penumbra. Aquí es donde debo mencionar que le hemos estado enseñando lengua de señas desde que tenía 3 meses, y desde los 10 ha sido capaz de responder y comunicarse usando señas con bastante fluidez. En ese momento la vi haciendo señas de bonito, gracioso y divertido, lo que me pareció extraño, pero luego, sus manos formaron algo que me dejó un mal presentimiento. No me gusta, y oso. Me levanté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El cansancio pesaba sobre mí, pero la curiosidad y la preocupación eran más fuertes. Al entrar en su habitación, todo estaba en silencio. Ella seguía de pie, mirando ese rincón, balbuceando para sí misma y haciendo esas mismas señas. Le pregunté con quién estaba hablando, y con esa vocecita dulce que apenas comenzaba a desarrollarse, me respondió lo mejor que pudo: amigo. Volvió a hacer la seña de oso. Miré alrededor, buscando el peluche al que se refería, y lo encontré detrás de ella, en su cama, lejos del rincón que seguía cautivando su atención. Le dije suavemente: no, cariño, el oso está aquí, mira. Pero ella no reaccionó, simplemente siguió mirando al vacío, sus manos moviéndose nerviosas. Y entonces lo dijo. Me miró con sus grandes ojos llenos de seriedad, una expresión que nunca había visto en ella antes. Con una calma que me heló la sangre, susurró: mami tonta. El frío que sentí en ese momento fue real. Me acerqué un poco más, mi corazón latiendo en mis oídos, y me senté en la mecedora junto a su cama. Intenté averiguar qué era lo que la había despertado, pero lo único que repetía, una y otra vez, era amigo oso. A veces se agachaba, como si jugara a esconderse, emitiendo pequeños ruidos, como susurros ahogados. Decidí ponerle fin a esto. Con una mezcla de cansancio y nerviosismo, le pregunté: ¿quién es su amigo oso? La respuesta fue lo que realmente me dio escalofríos. Su carita, tan seria como puede ser la de una niña de 20 meses, me miró y dijo, con una claridad que no había mostrado hasta entonces: no nombre, es achachach. El aire en la habitación se volvió pesado, opresivo. Sentí como la piel se me erizaba. Ya no era solo el cansancio, era el miedo, esa sensación primaria de que algo estaba terriblemente mal. Me armé de valor, o al menos lo intenté, y le dije a ese amigo oso sin nombre que se fuera a casa, que ya era tarde para jugar. Luego hice lo que cualquier madre haría en mi situación, le di su chupón, la arropé, y regresé a mi habitación. Apagué el monitor, completamente. Me escondí bajo las sábanas, donde el calor del cuerpo de mi esposo me ofrecía la única sensación de seguridad que quedaba. Y esperé, rezando para que los osos invisibles sin nombre se quedaran lejos. Cuidaba a 2 niños pequeños, uno de 3 años y otro de 6, en una casa que siempre me provocaba una sensación extraña. La mayoría de las noches,
los acostaba y me quedaba hasta que se dormían. Los padres me habían advertido que el más pequeño, un niño tímido y callado, le tenía un miedo profundo a la oscuridad. Probablemente te pedirá que te quedes con él hasta que se duerma, me dijeron antes de marcharse. No le di mayor importancia en ese momento. Aquella noche, después de acostar a la niña de 6 años en su habitación, fui a la del pequeño. Como me temía, me pidió que me acostara a su lado. Me quedé allí, el cuarto en penumbra, con solo la luz tenue de un pequeño ventilador iluminando sus caritas de muñecos en la oscuridad. El niño se aferró a mí con una mano pequeña y helada. Lentamente, su respiración se fue calmando, y después de unos 30 minutos, se quedó dormido. Sentí que mi cuerpo por fin podía relajarse. Me preparaba para escabullirme de la cama con cuidado, sin hacer ruido. De repente, el silencio fue quebrado por unos sonidos que no pude identificar al principio. Venían de la habitación de la niña. Eran gruñidos. Unos ruidos rápidos, irregulares, casi animales. Mi corazón dio un vuelco, y antes de que pudiera procesar lo que estaba escuchando, me levanté de un salto y corrí hacia su cuarto. Lo que vi allí, todavía me persigue. La niña estaba en la cama, pero no como la había dejado. Se agitaba violentamente, sus brazos colgaban y se sacudían como si no tuviera control sobre ellos, como si fueran de trapo. Sus ojos estaban entreabiertos, pero no había vida en ellos. La forma en que se movía no era humana, parecía poseída por algo que no comprendía, algo oscuro y antiguo. La luz parpadeaba débilmente en la habitación, proyectando sombras que danzaban en las paredes, y por un segundo me pareció ver figuras entre ellas, espectros que se movían al compás de los retorcijones de la niña. Un escalofrío me recorrió la espalda, y por un segundo, el aire se volvió denso, casi irrespirable. El corazón me latía en los oídos, los músculos de mi cuerpo tensos, paralizados por el horror. Mientras la veía, inmóvil en la puerta, la niña seguía retorciéndose, emitiendo esos gruñidos inhumanos. Fue entonces cuando pensé, esto no puede estar pasando. Finalmente, la niña dejó de moverse de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Se quedó quieta, con los ojos cerrados. Respiraba con normalidad, como si nada hubiera pasado. Di un paso atrás, todavía temblando, cuando escuché una voz suave detrás de mí. Ah, sí, lo hace casi todas las noches. No quiere dormir, dijo la madre, que acababa de llegar, sin rastro de preocupación en su voz. No podía creerlo. ¿Cómo no me habían advertido sobre esto? ¿Cómo era posible que algo así fuera normal? Esa niña no estaba haciendo una rabieta. No, algo mucho más oscuro ocurría en esa casa. Algo que los padres no querían o no podían ver. Salí de allí esa misma noche y nunca más volví. Esta última historia es como un bonus, la encontré hace poco y supe que tenía que contarla. Así que, prepárense. A principios de los 90, trabajaba como voluntario para un grupo de seguridad vecinal. Eran tiempos diferentes. No teníamos licencias para usar radios profesionales, así que nos apañábamos con unos auriculares que captaban señales comunes, como las de los walkie-talkies de juguete, teléfonos inalámbricos baratos, altavoces de autoservicio y monitores de bebés. Cosas cotidianas, ya saben. Recuerdo que una tarde estábamos haciendo una prueba de alcance en la calle, cuando de repente intercepté una llamada. Una señora hablaba desde su teléfono inalámbrico. No se daba cuenta de que la estábamos escuchando, y su conversación me dejó helado. Hablaba de temas médicos, detalles horribles, casi grotescos. Intenté decirle que parara, pero ella no podía oírnos. Nos quedamos callados, atrapados en esa perturbadora conversación que parecía interminable. Más tarde, mientras probaba una batería de repuesto, algo aún más extraño sucedió. Capté la señal de un monitor de bebé en un departamento cercano. Al principio,
todo parecía normal. Se oía el llanto suave de un bebé y el sonido lejano del agua corriendo, como si alguien estuviera lavando platos. Luego, una voz femenina, serena, maternal, rompió el silencio. «Ya voy, mi amor», dijo la mujer con dulzura. Sin pensarlo, impulsado por la broma fácil y la adrenalina de mi juventud, apreté el botón de hablar en mi auricular, y con una voz grave y distorsionada, grité: «Aliméntame». El eco de mis palabras se propagó como un trueno en la quietud de esa casa. Hubo un silencio ensordecedor, roto de repente por el estruendo de platos rompiéndose. Pude imaginar el pánico que habría sentido esa mujer al escuchar algo tan grotesco a través del monitor. En ese momento, me pareció divertidísimo. Tenía 21 años, y la broma me hizo reír hasta llorar. Pero ahora, cada vez que recuerdo ese momento, no puedo evitar sentir una punzada de culpa. Me imagino a esa mujer, sola en su casa, con su bebé. El miedo que debió haber sentido. «Lo siento, señora desconocida»,